Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo en esta quinta semana de Pascua, con este programa semanal de su servidor, el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, párroco de San Francisco. La palabra de Dios debemos de recordar que es para catequizar cómo evangelizarnos e ir precisamente creciendo en el caminar de nuestra fe como de nuestra vida en ella. La palabra de ayer domingo nos habló acerca de la identidad, esencia, roca de todo cristiano, que precisamente el Señor lo dice ampliamente y claramente en el Evangelio. En eso reconocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La semana pasada también nos habló de la identidad de Cristo, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Ahora nos toca a nosotros también entrar en nuestro interior para poder decirnos: ¿soy realmente cristiano? Y hay en mí ese amor al otro para dar precisamente la vida por el otro. Buena pregunta de esta identificación, que hay que bastante aclarar, como matizar, cuando decimos soy o aquella persona o más aquella otra es catoliquísima. Sería más bien cristianísima. Y aquí está precisamente la característica e identidad de todo bautizado, como así nos dice la oración de ayer domingo, colecta. El Santo Padre Benedicto XVI en el 2006 hizo una encíclica bastante importante para poder entrar y ampliar en esa palabra amor. Y nos dice él en esta encíclica del 2006, nos habla de los tres amores que encontramos en el caminar de nuestra vida. El primero de ellos, o uno de ellos, mejor dicho, viene siendo el amor eros. De ahí viene
la palabra erótico, pero hay que entenderlo bien, no en una situación bastante deteriorada y sucia de la sexualidad. A tal grado que si nosotros nos adentramos tanto en el Antiguo Testamento del profeta Oseas, como también Ezequiel 16, como el libro Cantar de los Cantares, nos habla de esta intimidación de una doncella con el varón joven o novio, que habla de ese gran cariño, ternura que se tiene o que hayamos tenido también nosotros en el momento de nuestra juventud hacia ella o hacia él. Y también cabe recordar lo que precisamente encontramos en otro momento en la palabra de Dios. Y los dos van a ser una sola carne. Esto se comprende, recordemos, anteriormente en el rito matrimonial, allá por los años 60 o 70, en donde la madrina agarraba el velo de la mujer para tapar al varón, que significaba precisamente la sábana en la alcoba donde se planificaría el matrimonio o las nupcias sacramentales. También esto lo podemos ver en varias películas de aquellos tiempos de la monarquía, en donde precisamente se tenía que presenciar esta unión marital de uno con el otro para así consolidar el matrimonio. Por otro lado también, nuestros padres fueron co-creadores con Dios de la humanidad. Así también podemos decirlos de los seres vivientes. El amor eros es aquel, pues, donde hay una intimidación, no solamente interior, sino también exterior, de nuevo, y marital, de marido, de esposo y esposa. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque es bueno. Es eterna su misericordia. Ha creado el mundo con sabiduría. Es eterna su misericordia. Conduce a su pueblo en la
Continuamos con este siguiente segmento en una liturgia para la vida. Estamos revisando el Evangelio de ayer, donde hablábamos de nuestra identidad. Y esta viene siendo el amor. Y veíamos también la carta encíclica del 2006 del Papa Benedicto acerca de Dios es amor. Pasemos a la segunda característica del amor que nos relata en esa carta el Santo Padre. Y nos habla de un amor filial o familiar. Cosa que tenemos, como así lo dice el nombre, en nuestras familias, con nuestros parientes, tanto hermanos, primos hermanos, o también aquellos un tanto lejanos, pero que sí son parte de nuestra familia. Y en este amor familiar, también las Sagradas Escrituras nos habla en otro momento que dice el Señor: pudiera una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, aunque esto sucediera, yo nunca me olvidaré de ti. El amor filial. La tercera característica del amor viene siendo el ágape. Y en esto sería bueno recordar aquel primer momento de la etapa o domingo primero de Pascua, que nos hablaba de las primeras comunidades. Vivían en un solo corazón, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y se reunían con alegría de corazón, a la oración, a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles. El amor hacia el otro. A tal grado, continuando ese texto de Hechos de los Apóstoles, que también decía que a nadie le faltaba ni a nadie le sobraba. Esto está muy unido a lo que también nos dice el Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. O también clásicamente conocemos: amarás al Señor con todo tu corazón, etc. Y al prójimo como a ti mismo. Y también nosotros, en este caminar humano, también somos con los otros. De ahí que la primera lectura de hoy nos está hablando de esas primeras comunidades que Pablo y Bernabé comienzan precisamente a integrarlos, y a la vez estas comunidades comienzan a brotar responsabilidades como ministerios y acompañamiento, domingo pasado, de estas ovejas. Y van a ser, a la manera judaica, los ancianos, como a la manera griega, de un administrador o coordinador de estas comunidades, que van a ser estos ministerios precisamente para el bien de la comunidad. Y aquí, bueno, sería hacer un paréntesis de que es bueno que también nosotros podamos incluirnos en nuestras pequeñas comunidades
parroquiales, para de ahí comenzar a ser servidores y servidoras en la pastoral profética, litúrgica y social. Cierro el paréntesis y continuamos con el Evangelio. Recordemos que también el Santo Padre nos dice que el amor erótico, o el eros, mejor dicho, más el amor familiar o filial, unido con el amor ágape, los tres tienen que combinarse para poder así dar luz, nacimiento a una nueva tierra y un nuevo cielo. Segunda lectura. Cuando esto realmente se lleve entre nosotros, tendremos una tierra nueva y un cielo nuevo. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Hijo, luz de las gentes. Es eterna su misericordia, Que nos ha amado con un corazón de carne. es eterna su misericordia. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo signos y símbolos litúrgicos. Específicamente, continuamos con la celebración, que la celebración requiere un acontecimiento en la comunidad. Con ello, también este acontecimiento es un memorial, una historia, un pasado, que está manifestado con palabras, cantos, signos, símbolos, poemas, etc. Ahora, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia acerca de los signos y símbolos en la celebración? En el número 1145, una celebración sacramental está tejida de signos y símbolos. Su significado tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en la plenitud de la persona como en la obra de Cristo. 1146. Signos del mundo, de los hombres, en la vida humana, signos, símbolos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. Como ser social,
El hombre necesita estos signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje, gesto, acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Número 1147. Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta ante la inteligencia del hombre para que vea él las huellas de su creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios. Simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Número 1148. En cuanto criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios, que santifica a los hombres, y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres, como es lavar, ungir, partir el pan, compartir la copa. Pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratuidad del hombre hacia el Creador. 1149. Las grandes religiones de la humanidad atestiguan este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica los elementos de la creación y de la cultura humana, confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia, de la creación, de nueva en Jesucristo. Número 1150. Signos de la alianza. El pueblo elegido recibe de signos y símbolos distintos que marcan su vida litúrgica. No son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos o de acontecimientos sociales, sino son signos de ese pacto. Símbolos de las grandes acciones de Dios a favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la alianza puede nombrarse la circuncisión, la unción, la consagración de los reyes, de los sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios de toda la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza. 1151. Signos asumidos por Cristo. En su predicación, el Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Curaciones. O subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la antigua alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua, porque Él mismo es el sentido de todos esos signos. Número 1152. Los
signos sacramentales, desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia. Los sacramentos de la iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Más aún, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza. Significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Haremos otro espacio y regresamos. Recibimos a Él, nos damos. Es eterna su misericordia. El corazón se abra a quien tiene sed y hambre. Es eterna su misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Pedimos los 7 dones del Espíritu. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Ahora vamos a entrar en el santoral de esta semana. Uno de ellos es San Juan Nepomuceno, mártir, años 1350-1393. Nace en Bohemia como hijo de un juez. A los 20 años lo encontramos clérigo en Praga, ya con el título de notario del tribunal eclesiástico. Por sus conocimientos teológicos y jurídicos, recibió diferentes cargos y honores, hasta llegar a la dignidad de vicario general del arzobispado de Praga en 1389. Dedicado a los ciudadanos, especialmente gente humilde, es conocido por su estilo de vida sencillo. Tenía un amor especial a los marginados por el poder civil. El rey Wenceslao, la corte y muchos nobles cometían contra ellos innumerables abusos de poder, robos y violencia. El arzobispo de Praga, Juan de Henstein, lanzó una excomunión a principios de 1393 contra los culpables. Esto hizo estallar la cólera del rey, a tal grado que todos los prelados de la curia, junto con el arzobispo, tuvieron que huir al convento de los agustinos en Raudins, amenazados de muerte si volvieran a Praga. Fueron recibidos con insultos, burlas y por el iracundo rey. La sed de venganza se lanzó por fin sobre uno, Juan Nepomuceno. Fue detenido, torturado por el mismo rey, que quemó sus costados con antorchas encendidas. Ya moribundo y atado sus piernas a la cabeza, fue lanzado del puente de Praga
al río Moldavia. La fecha probable de este crimen fue el 16 de mayo de 1393. Pasamos ahora al día 20. Nuestra Señora Santa María de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Cuba hizo suya una antiquísima devoción de San Ildefonso en España, quien introdujo la imagen de Nuestra Señora de la Caridad al fundar el monasterio de Illecas. La devoción a Nuestra Señora se difundió en las costas de Andalucía. Desde allí parece haberse extendido por los mares. Juan de Austria fundó una cofradía bajo esta invocación para las naves de las galeras. Dos hermanos indios y un muchacho negro en Cuba, cerca de una mina de cobre, fueron comisionados para conseguir sal en las costas nortes de la isla. Llegaron por el río Mayari al mar y una tempestad les obligó a refugiarse en un cayo por varias horas. Una vez que amainó la tempestad, muy de madrugada, se echaron al mar y ya tranquilo, las aguas notaron a distancia que algo rompía la tensura de las aguas. Su curiosidad dio impulso a los remos y los primeros rayos del sol fueron perfilando una imagen mariana tallada en madera que exhibía la inscripción: Soy la Virgen de la Caridad. Sucedió este hecho entre los años 1604-1608. Recogieron la imagen, la trasladaron a tierra firme e improvisaron una capilla donde se inició una devoción popular. Encontró expresiones con peregrinaciones, flores y plegarias. Sin embargo, un día desapareció la imagen. Desde ese momento comenzó su etapa milagrosa, pues reapareció en sitios distintos. Se dice que una niña indígena de nombre Apolonia encontró la imagen sobre unas rocas escarpadas cerca a una mina de cobre. La voz popular lo interpretó como el deseo de la Virgen de que se erigiría en ese lugar una ermita. Pasó de allí a una capilla, a una iglesia y después a un santuario. Allí también está la medalla del Premio Nobel de James Wade. La veneración de Santa María de la Caridad del Cobre se vuelve insignia en el movimiento independentista de Cuba. Los insurgentes se encomiendan a ella antes de la batalla y portan su sagrada imagen. El Papa Benedicto le concedió en 1916 el título de patrona principal de la República. Haremos un espacio y regresamos. Es eterna su misericordia. Fuente de
Continuamos en esta última etapa y segmento de Liturgia para la Vida, recordando también que pueden encontrarme en YouTube con este mismo nombre como del Padre Víctor Anguiano. Esta última parte que nos da este libro del Santoral y vivieron el Evangelio nos dice acerca de la veneración de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. La ignorancia religiosa y ciertos residuos ancestrales de los esclavos africanos que llegaron a Cuba durante la colonia han fomentado supersticiones y prácticas piadosas a la Virgen de la Caridad, no del todo tan exactas y dentro de nuestra fe. El obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Claret, les dice en aquel entonces, en 1853, la verdadera devoción a Nuestra Señora de la Caridad consiste en abstenerse de todo pecado, en imitar sus virtudes, en tributarle obsequios espirituales, en frecuentar los santos sacramentos y en hacer el bien con agrado y perseverancia a nuestros prójimos. Ahora vamos a ver a otro santo muy cercano aquí a San Cristóbal, específicamente en Tuxtla Gutiérrez, los padres, entre comillas, de San Pascual Bailón, que están cerca de la parroquia de Guadalupe, la calle central, yendo precisamente al sur. Me parece que son como unas 5 cuadras por ahí, donde se está esta veneración, que valga aclararlo, no son padres, sino son falsos padres. De ahí que cuando se nos presenta un bautismo, un sacramento en general, en la Iglesia Católica, tiene que ser de nuevo realizado, ya que ellos no son sacerdotes ni pertenecen a ninguna denominación más que una propia que ellos tienen. San Pascual Bailón, 1540-1592. Hermano lego franciscano, natural de Zaragoza. Durante su niñez y adolescencia fue pastor al servicio de un amo del lugar. Dejó el rebaño y se fue hasta Valencia, mendigando y durmiendo al raso. Durante 4 años estuvo esperando poder entrar en el convento de los franciscanos, donde fue admitido en 1561. Sirvió como portero, hortelano, cocinero y hasta portero. Pobremente vestido, tenía el trato y la distinción del noble de espíritu, alegre, generoso, siempre dispuesto para todo y para todos. Amaba pasarse horas delante de Jesús en el sagrario. Le encantaba ayudar a misa. Fue elevado a los altares en 1690
y declarado patrono de las asociaciones eucarísticas en 1897. A pesar de su poca formación, dejó sus experiencias religiosas en un libro que él tituló Cartapacio. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado entrar a su casa, a su pensamiento y corazón, y que estas líneas que semanalmente expresamos para ustedes nos ayuden grandemente para ir caminando en esta vida, con la ayuda ciertamente del Señor, más María, su dulce y santa Madre, la estrella de la evangelización. Buenas tardes, buenos días para todos.